Muy bien. Hoy día, bueno, primero voy a preguntar si es que quedaron dudas de la clase anterior, si alguien quiere hacer alguna consulta. Si no, nos abocamos a nuevo contenido. Vamos a ver entonces un nuevo problema. Vamos a crear la pizarra. Espero que hoy día no tengamos problemas con la pizarra como ocurrió ayer. Entonces, nosotros vamos a tener un texto T, que puede ser bastante largo, un texto como cadena de caracteres. También le podemos llamar string. Y tenemos ¿con qué letra lo llamo? Un patrón, un patrón P, que es otro string necesariamente más corto de caracteres. Y se preguntan por cuál es el desplazamiento S tal que P sea exactamente igual a T entre S y S más el largo de P. Podemos llamar preliminarmente el largo de T como N y el largo de el patrón como M. En ese caso, nosotros podemos escribir el problema de esta manera. Este problema es el problema de encontrar el patrón en un texto, que es un problema clásico, en inglés se llama el string matching, y es extremadamente usado, útil, en particular se usa, por ejemplo, en cadenas de ADN, en búsqueda de texto común y silvestre, cuando usted busca en Word, en lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo resolvería el problema? Vamos un poquito más hasta acá. Y por fuerza bruta se puede ir moviendo el patrón hasta Ya, que calce el primero. ¿y cómo sería entonces? Va comprobando el primero del patrón con el primero del texto y si no calza se va moviendo uno a la derecha y cuando calce alguna vez ir probando el resto del patrón y si no seguir no. Ya, entonces nosotros deberíamos tener un ciclo externo, que se mueva por el tamaño del patrón completo. ¿Cuál sería el límite del for externo?
¿Hasta dónde me muevo yo? Hasta n menos m, porque si ya Hasta se n pasa ya menos m. Hasta n menos m, bueno, menos uno porque estamos... Y luego tendría un SP, preguntar si el patrón P es igual a T de I más M. Pero esto no se puede hacer tal en, como tal, no existe un comparador de strings. Por lo tanto, tenemos que programarlo. Y para comparar dos strings, ¿qué hacemos? no hay que comparar los caracteres, ¿te refieres? ¿No? Carácter por carácter, o sea, un segundo ciclo for que va desde J hasta el largo de M, uno obviamente, y comparamos carácter por carácter. P de J, si es igual a T de I más J, esto es un if, si esto es cierto, si esto es cierto, bien, o sea, nos importa si es que no es cierto, si es que no es cierto, tenemos que quebrar el ciclo for. Y lo que podemos hacer es poner, a ver, para llegar al resultado, podemos poner un flag acá, un flag igual parte en true. Y si es que solamente si es que el ciclo for entra en esta parte, nosotros el flag lo convertimos en falso. Entonces, una vez terminado el ciclo for, preguntamos el valor del flag. Si el valor del flag sigue siendo true, entonces hemos pasado por la palabra completa y por lo tanto nosotros retornamos el desplazamiento, que sería en este caso i. Sí, ya, esa es una estrategia para resolver el problema. ¿Cuál es el tiempo? ¿Dónde lo puedo escribir? ¿Cuál es el tiempo, dadas las entradas n y m, n el largo del texto, m el largo del patrón, que se demora en ejecutarse? La operación relevante sería la comparación de los caracteres, ¿cierto? La comparación relevante sería la comparación de caracteres, correcto. Así que Y se podrían tenemos hacer dos ciclos, o sea, dos sumatorias. TDNM, serían dos sumatorias. La sumatoria externa, que va desde i igual 0. Bueno, vamos a calcular el peor caso. Desde 0 hasta n menos m menos 1. De la sumatoria interna, que va desde 0 hasta m menos 1, de una comparación.
Por lo tanto, tenemos básicamente orden de n por m. Poco menos. Es n por m menos m cuadrado. Y como n es siempre más grande que m, entonces es n por m. Ya, eso no parece tan feo, ¿no? El punto es el siguiente. Voy a permitirme borrar la pizarra en este momento. El punto es el siguiente. Cuando el texto es largo, digamos, no sé, 100 gigas, y el patrón sigue siendo, es algo no despreciable, por ejemplo, qué sé yo, del orden de los 10 megas, ¿será? Entonces, el tiempo, en el peor caso, de ambos sería el de los 100 gigas, que es 10 elevado a 9, 10, 11, por los 10 megas, que es 1 por 10 elevado a, serían 6, 7. Eso es 10 elevado a 18 pasos, del orden de 10 elevado a 18 pasos. Y eso, en tiempo real, es 10 elevado a 18 pasos dividido por el ciclo del reloj, que son 10 elevado a 9. Estamos hablando de 10 elevado a 9 segundos. Y en un año, esto es más de un año. Esto es más que un año. Porque un año creo que tiene del orden de 3 por 10 elevado a 7 segundos, una cosa así, que es 24, a ver, calculadora. Entonces, qué sé yo, 24, perdón, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día, 24,25 en realidad, por 365 días al año es, claro, 31, 32 millones, póngale usted. Y estamos hablando de 1.000 millones de segundos, digo, de pasos, de segundos, perdón, segundos, en segundos, eso es más de un año. Entonces, efectivamente, tenemos un problema, porque no nos podemos demorar un año en algo así. Y estos son entradas súper comunes para el mundo eh, del, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, en código genético, perfectamente un código genético es de largo de 100 gigas. Y un patrón de un código genético perfectamente es del tamaño de 10 megas. Perfectamente podemos estar buscando en Wikipedia, y en Wikipedia obviamente hay más de 100 gigas de texto, etcétera. Ya es malo. Así que tenemos que buscar alternativas. ¿Qué alternativas podemos tener? Vamos por la primera. ¿Usted conoce los autómatas finitos? ¿Hay alguien acá que conozca lo que es un autómata finito? O que no conozca, en realidad es la pregunta al revés. Que no conozca lo que es un autómata finito.
Estoy buscando un Sí, pero eso ejemplo. lo vimos en Funda. Sí, lo dieron en fundamentos. ¿Se acuerdan? Sí, lo hacemos con grafo. Sí, lo hacían con grafos, pero el punto es si se acuerdan. Si se acuerdan cómo funciona. Yo diría que sí, pero Diría que puede sí, que puede que se me olvide algo. pero no lo va a asegurar con tanto ahínco, ¿no? Ya. Un autómata finito determinista A consta de una lista de estados, un alfabeto, un estado inicial, estados finales y la función delta de transición. Y la función delta de transición va desde los estados con los símbolos a los estados. De tal manera que esto se puede representar como un grafo. Si usted tiene un estado Q1, puede ir a un estado Q2 a través de un símbolo A. Esto, perdón, es una representación gráfica de un elemento de la función de transición. Entonces, si queremos nosotros representar, eh, a ver, algo, un autómata que reconozca, ¿se acuerdan de la notación de expresión regular? Uy, Dios mío, qué notación. ¿Se acuerdan qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿No era la clausura? Sí, pero ¿qué significa lo que está ahí? Ah, que viene una cantidad infinita de B. O sea, por ejemplo, si yo tengo esto, O sea, no infinita, pero que puede venir cualquier cantidad. ¿esta palabra pertenece al lenguaje que representa esta expresión? Es solo una A, es que como no me carga bien la pantalla. Sí. Ya, sí. ¿Y esta? También porque como tiene esa clausura, no me acuerdo Ujú. cómo se llama, pero acepta Sí, el string clausura. vacío. Clausura de Klein se llama. Ya, más o menos están, ¿se acuerdan? Ok, entonces, el autómata que reconoce esa expresión, bueno, hay un proceso largo para calcularlo, pero en resumen, les va a resultar este autómata, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tienen, por ejemplo, la cadena A, B, B, A, y usted tiene entonces el estado cero acá, entonces usted empieza en el estado cero, leyendo A, dice que se va a uno. Entonces lo que usted hace es mover el cabezal un espacio a la derecha porque leyó A y pasar del estado cero al estado uno. Luego, ya que está en el estado uno con B dice que hay un loop al leer B. Eso quiere decir que usted mueve el cabezal a la derecha, cada vez que hay una aplicación se mueve el cabezal una vez y se va a el resultado. O sea,
se va al siguiente estado, pero el siguiente estado en este caso es sí mismo. Nuevamente, 1 con B hace exactamente lo mismo. Cada vez que hay lectura, muevo el cabezal un espacio a la derecha. Y en este caso, como leí B, me quedo de nuevo en el estado 1. Ahora estoy en el estado 1 leyendo A. Dice que con el estado 1, con A, se mueve el estado 2. Y en el estado 2, como es final y hemos leído la palabra completa, se acepta la palabra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Tienen alguna duda respecto a eso? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aprovecharnos de los autómatas finitos para encontrar patrones en un texto. ¿De qué manera? Supongamos que tenemos este texto por ahí. Supongamos que tenemos este texto y el patrón que queremos buscar es el patrón. Este es el texto. Y el patrón que quiero buscar. Espera. Es el patrón siguiente. A, B, A, A. Ese es el patrón que quiero buscar. De la manera en que lo voy a hacer es la siguiente. En vez de hacer en la búsqueda anterior, lo que vamos a hacer es crear un autómata. Creemos un autómata finito para el patrón A, B, A, A. Entonces, si quiero crear el autómata, lo que hago es, tengo el estado inicial. Si leo A, me muevo a un nuevo estado. Si leo B, me muevo a un nuevo estado. Si leo A, me muevo a un nuevo estado. Y si leo A de nuevo, me muevo a un nuevo estado. Y ahí es el final, porque ahí terminé de leer. El problema es que nosotros no nos importa más allá de si es que llegué al final, también me importa qué pasa si no llego al final. Así que tengo que hacer un par de cosas adicionales. Por ejemplo, si leo A, B, A, estoy muy bien. Pero si le hiriera, por ejemplo, A, B, A, B, A, también llegué, también leí el patrón. Simplemente no lo leí de manera de que llegué realmente al final. Lo que quiero es el autómata que reconozca A o B asterisco, A, B, A. Entonces, dado que quiero que el autómata que reconozca esto, entonces tengo que hacerle un par de modificaciones al autómata simplista que puse allá arriba. Por lo tanto, ¿qué pasa si en vez de leer A, empiezo leyendo B? Acá leí B. ¿A dónde lo mando? Recuerden que mi objetivo es leer por completo A, B, A. El que se quede en el inicio, porque todavía no empieza Es, el patrón. exactamente, exactamente. Nos quedamos, cada vez que leemos B, nos quedamos al inicio porque aún no empiezo a leer el patrón. Puedo leer muchas B, pero una vez que lea la primera A, ahí ya empiezo a leer el patrón que yo quiero buscar.
El problema es que cuando lea A, espero después leer una B. ¿Qué pasa si después de leer la primera A, leo una segunda A? Y yo lo mandaría al inicio de nuevo. Pero cuidado, cuidado, mire. ¿Qué pasa si usted lo manda al inicio? Esto es incorrecto, ¿ah? Pero lo voy a poner. ¿Qué pasa si lo mando al inicio? Imagínese que tengamos B, B, A. Esta palabra termina en A, B, A, por lo tanto debería ser aceptada. Y usted va a ir estado 0, lee B, queda el estado 0. 0 con A se va al estado 1. 1 con A se vuelve al estado 0. 0 con B se queda en el estado 0. 0 con A se va al estado 1. 1 con A se vuelve al estado 0. Nunca llegué al estado 4, siendo que debería haber llegado, porque aquí está al final de la palabra APPA. ¿Cuál fue el error? El error es efectivamente haber mandado A al estado 0, porque si sigo leyendo As, lo que me importa es que la última A que lea continúe con una B. Por lo tanto, si yo hago esto, me aseguro de que cuando lea la última A y después lea la siguiente B, voy a la mitad del camino. ¿Ya? Ahí sí, profe. No lo había Sí. visto. Ya, muy bien. Entonces, con esto vamos más o menos bien. ¿Qué pasa si en el estado 2 yo leo otra B? O sea, leí A, B, B. ¿Qué hago con esa B? Podría ser un estado trampa, ¿no? Es que mire, si lo mandamos a un estado trampa o un estado sumidero, el problema es que eh, rechazará la palabra, es cierto, pero lo que yo quiero, recuerde, es reconocer que la palabra termine con A, B, A. Entonces, si leo una segunda B, lo que yo quiero es que una vez que lea una A, pueda empezar a leer la palabra. Así que, si bien podríamos hacerlo, crear un estado adicional para eso no tiene, estamos ocupando memoria de más. La opción correcta es hacer lo mismo que pasó acá. Si leo acá una B, vuelvo al inicio. Reseteo básicamente, porque eso quiere decir que estaba tratando de leer el patrón, pero encontré algo que no debía haber leído, entonces bueno, mejor lo vuelvo al inicio, porque si ahora leo una A, entonces tengo que empezar a leer bien el patrón. Ahora, ¿pero qué pasaría si en el estado 3 yo leyera una B? ¿A dónde lo envío? Al estado 2. Muy bien, al estado 2, efectivamente, entendió muy bien la idea. Al estado 2, ¿por qué? Porque lo que hago acá es, bueno, no leí el patrón que estaba buscando, pero empecé a leer A, B. Entonces puedo leer A, B, que es efectivamente el patrón que estoy buscando. Y efectivamente, como yo no quiero solamente, o sea, aquí podría terminar y estamos bien, para encontrar la primera aparición, pero también podríamos encontrar más de una aparición. Entonces, si en el estado 4 leo una B, supongamos que queremos encontrar múltiples apariciones.
¿Qué pasa si en el estado 4 leo una B? O sea, efectivamente leí A, B, A, pero esa es la primera aparición. Y si quiero leer la segunda aparición, ¿a dónde lo envío? ¿No sería como el estado 2 de nuevo? No. Sí, correcto, correcto. Se envía nuevamente al estado 2. ¿Por qué? Porque ya leí el patrón, ok, pero también estoy leyendo A, B, A. Hemos construido el autómata completo. Una vez construido el autómata, vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos. Vámonos al patrón. Acá tenemos el patrón, acá arriba. Voy a hacer el siguiente algoritmo. Le pongo el estado 0 como estado actual y digo 0 con A. 0 con A me voy a 1. 1 con B. 1 con B me voy a 2. Aquí me falta, perdón, este patrón además tiene a C. En todo caso, todos los C tendría que tirarlo atrás. Este no es AB, es ABC. Perdón. Tendría que hacer, a ver, BC, C, en este caso C, 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 porque cualquier cosa, cualquier vez que le hace, vuelvo al principio. Entonces estaba en estado 0, estado 1, estado 2, perdón, 2 con C me vuelvo a 0. 0 con A me voy a 1. 1 con B me voy a 2. 2 con A me voy a 3. 3 con A me voy a 4. Listo. He encontrado el patrón. ¿Dónde está el patrón? El patrón está en la posición actual menos el largo del patrón. O sea, de aquí para atrás cuento 1, 2, 3, 4. Aquí está el patrón. Entonces, vamos a programarlo. Sería for desde i igual 0 hasta n menos m menos 1. ¿Por qué? Porque recorro solamente hasta, no necesito llegar hasta el final del patrón, llego hasta el final del patrón menos, perdón, del texto. No necesito llegar al final del texto, llego hasta el final del texto menos el tamaño del patrón, porque de ahí en más es imposible que esté el patrón porque no cabe. Y luego simplemente lo que hago es, eh, veamos, hago el estado actual es el estado 0, suponiendo que siempre el estado inicial es el estado 0, y luego lo que hago es calcular Q igual a delta. Recuerden, delta es simplemente esto visto como una tabla. Delta de el estado actual más el texto en la posición iésima. Lo recalculo, lo recalculo, lo recalculo. Si Q es igual, voy a ponerlo así, si final Q, eso quiere decir que Q es un estado final, entonces lo que yo hago es return i menos m, creo que menos 1, no estoy totalmente seguro, a ver, lo voy a corroborar acá. Tengo
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posición, estoy en 6 y en 6. El Q, en este caso estoy en 6, así que le resto a 6, le resto 4 y queda en la posición, sería, no, 4, claro. 6 menos 4 sería 2 y yo estoy en la posición 3, así que sería más 1. Listo. Ahí está mi código. Ahí está mi código. Entonces, ¿cuál es el tiempo del peor caso de este código, dado que las entradas son M, el tamaño del texto, y M, el tamaño del patrón? ¿Cuánto demora? ¿Cuál sería la operación relevante ahora? El delta, diría yo. El delta es una ¿cómo se llama? El delta es una matriz. Fíjese bien, este de acá, esto de acá, se representa como una matriz donde usted tiene, por un lado, los estados 0, 1, me va a faltar espacio. Córranse conmigo hacia abajo. Córranse conmigo hacia abajo. Entonces, tengo acá los estados 0, 1, 2, 3, por un lado, y por el otro, tengo el alfabeto A, B, C. Entonces, 0 con A se va a 1, 0 con B se va a 0, 0 con C se va a 0. 1 con A se va a 1, 1 con B se va a 2, 1 con C se va a 0, 0, 0. Me faltó el estado 4. 2 con A se va a 0, 2 con A se va a 2 con A. Sí, 2 con A se va a 0. 2 como con A. Con C, perdón, 2 con C se va a 0. 2 con A se va a 3. Y 2 con B se va a 0. 3 con A se va a 4. 3 con B se va a 2. Y 3 con C se va a 0. 4 con A. 4 con A. Uy, no puse 4 con A. 4 con A. 4 con A debería irse a 4 con A debería irse a 1. 4 con A debería irse a 1. 4 con B se va a 2 y 4 con C se va a 0. Entonces, esta tabla de acá, que acabo de dibujar, es la representación completa de la matriz de allá arriba. Y como esta tabla es la representación completa, cuando usted pregunta por esto, en realidad es simplemente una consulta de una matriz, orden 1. Pero efectivamente es lo que más hace, digamos, es la operación relevante de todas maneras. Así que ¿cuántas de ellas hacemos? Una por por el for, pues es un for desde i igual 0 hasta n menos m menos 1 de 1. O sea, teta de n. De n menos m, pero de n. Porque recuerden que n es mucho más grande que n. No es el return, porque recuerden, la operación relevante nunca es nada del código. No tiene que ver con código. La operación relevante tiene que ver con
operaciones. En este caso, la operación sería buscar el autómata finito. Y en el buscar el autómata finito, en este caso es un orden 1 porque consulta una matriz. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ah, Bien. profe, ¿Sí? que cuando busca patrones, por ejemplo, ahora lo hizo para en caso de que vengan múltiples patrones. En este caso que el patrón termina con A, esa última A podría ser el principio del próximo patrón. Sí, en ese caso, en vez de poner un return, tendría que poner un print. Print la posición y luego continúo. Ah, ya. Sí. Es la única diferencia entre buscar el primer patrón y buscar todos los patrones. ¿Ya? En el caso que solamente busque el primer patrón, hago un return o un exit y termino ahí. En el caso que busque todos los patrones, en vez de poner el return, pongo un print y sigo ejecutando el código. Entonces, voy a borrar ciertas partes de esto. Voy a borrar... Ah, sí, sí lo borro, si total esto es un ejemplo. Borrar todo eso. No voy a borrar el cálculo del tiempo, lo voy a dejar. Y voy a borrar el autómata versión normal. Lo que no voy a borrar es la tabla. La tabla la voy a correr un poquito más para arriba. ¿Cómo la corro? Quiero tomarla. Ay, bueno, voy a tener que correrla con el... Ahí. Aquí y quiero trabajar acá arriba. Quiero trabajar acá arriba. Entonces, bien, recuerden, la otra se demoraba más de un año. Vamos a ver cuánto se demora esta. Esta se demora el tiempo del peor caso, n, n, es orden n. Si suponemos que el n, m en este caso es, recordemos, 10 elevado a 11 era el texto y 10 elevado a 7 era el patrón. El tiempo es orden n, o sea, orden del tamaño del texto, o sea, 100 mil millones de segundos. 100 mil millones de segundos. Entonces estamos hablando de que, perdón, de pasos. 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 Entonces tenemos 10 elevado a 11 pasos dividido 3 por 10 elevado a 7 segundos por paso. Entonces hacemos la división, nos queda más o menos 3 por 10 elevado a 3 segundos. Estamos hablando de alrededor, esto es aproximado, alrededor de 3000 segundos. Y 3000 segundos, vamos a hacer el cálculo rapidito, serían 3000 segundos dividido 60 minutos, 60 en un minuto, estamos hablando de 50 minutos. APP 50 minutos. De más de un año a 50 minutos. Bien. Súper, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Porque hay un problema. Lamentablemente hay un pequeño problema. El pequeño problema es el siguiente. Tengo que calcular esta tabla.
Para calcular la tabla a partir del patrón, lo menos que no podemos demorar, si es que lo hiciéramos ultra súper bien, es m cuadrado, pero no es tan simple. Les voy a poner el código en pantalla de cuánto se demora en calcular la tabla. Permiso, para todo esto. Y el código para calcular la tabla es el siguiente. Copiar, pegar, déjeme. A ver si me resulta. No, no me resultó, lo voy a tener que copiar como imagen. Lo voy a tener que copiar como imagen. Deme un segundo. Ahí sí. Esta es la función para calcular. Esta es la función para calcular la tabla de transición a partir del patrón P, suponiendo el alfabeto completo sigma, porque recuerden que si es que tengo cosas del alfabeto que no pertenecen, lo tengo que enviar igual y tengo que hacer la transición. Entonces, fíjese bien, tenemos acá el largo y tenemos el for, que tenemos desde el estado 0 al estado m. Acuérdense, pues teníamos largo 4, teníamos el estado 0, estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4 en el ejemplo. Y luego, por cada carácter de sigma, tenemos que hacer un for y luego tenemos que hacer un repeat. Y tenemos un for, de un for, de un repeat. Y más encima tenemos el cálculo de un mínimo. Pero el cálculo de un mínimo no es la gracia. Este sí es un problema. A ver, no, en realidad no, porque eso es el cálculo del prefijo. Así que veamos, tenemos un for que va desde, el primer for es una sumatoria desde q igual 0 hasta m. Luego tenemos un segundo for que es de a igual 0 hasta, es la cantidad del largo de sigma. Así que sería el largo de sigma menos 1. Y luego tenemos un repeat. Y ese repeat puede depender del largo de m o q. Y ambos dependen de m. Así que tenemos un segundo sigma que es desde esto es k igual 0, que me quedó feo el k, desde k igual 0 hasta, en el peor caso, m menos 1. Y luego tenemos esto de acá. Esto es un cálculo de un prefijo. Es si esta palabra es prefija de esta palabra. Como son prefijos, entonces tenemos que hacer un ciclo for porque estamos comparando dos strings. Así que es de nuevo un otro sigma. En este caso no tenemos ¿cómo se llama? Un iterador, así que voy a crear el iterador i, que es para calcular prefijos largos de palabras, de patrones, por lo tanto, es un patrón. Y de la comparación entre dos caracteres. Una comparación. Así que esto es igual a m por sigma por m. O sea, m cubo por sigma.
y tenemos que precalcular eso antes de empezar a hacer nuestra operación. En nuestro caso, acuérdense, este será n y esta era m. Estamos hablando de 10 elevado a 7 al cubo por el tamaño de sigma, que en nuestro caso era 3, bien fácil. Así que es 10 elevado a 7 elevado a 3. Esto es 3 por 10 elevado a 21. Y eso es mucho más de un año. Entonces, nos ahorramos por un lado, pero perdemos por el otro. ¿Ya? Entonces, calcular un autómata de un patrón relativamente largo nos mata igual. Así que, si bien es una solución inteligente, si es que queremos buscar siempre el mismo patrón para muchos distintos textos, se nos queda corto, nos mata. ¿Entendemos? ¿Se entiende? Pero, profe, entonces esta solución no serviría. No. Si el patrón es muy largo, no. Si el patrón es cortito, sí. ¿Por qué? Porque el cálculo el cálculo de el autómata finito, el precálculo que tenemos que hacer, depende exclusivamente del largo del patrón. Si el patrón, porque estoy hablando de un patrón excesivamente largo, estoy hablando de 10 megas. Un patrón de 10 megas es ridículamente enorme. Pero si el patrón es, qué sé yo, una palabra de 2000 caracteres, esto no se demora nada. 2000 caracteres, ¿cuántos megabits estamos hablando? Una miseria, ¿no? El problema es cuando el patrón es excesivamente largo. ¿Ya? Aquí estábamos hablando de 10 millones de caracteres. 10 millones de caracteres, sí. Entonces, si tenemos 2000 caracteres, sería 1000, 2000 al cubo, sería 1000 por 1000 por 1000, estamos hablando de 10 elevado a 9, un segundo. ¿Ya? Entonces, esta solución sirve siempre y cuando el patrón a buscar sea pequeño. Entonces usted podrá decir, pucha, qué lata. ¿No habrá una solución mejor? Sí. Ay. Vamos. Para esta segunda, para este segundo método, me voy a valer de una PPT. Así que les voy a cerrar la pizarra y voy a abrir una PPT. Entonces, ya. ¿Están viendo, cierto? Esta es el algoritmo de Knuth-Morris-Pratt. El algoritmo de Knuth-Morris-Pratt se basa en el cálculo de la función prefijo. ¿Cómo se calcula la función prefijo? La función prefijo lo que trata de evitar son los desplazamientos que no tienen utilidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que estamos en el ejemplo anterior. ¿Se acuerda el patrón BA, CB, A, BBA? Bien parecido. Pero esta vez lo vamos a dar un patrón un poquito más largo. ¿Ya? En este caso el patrón es AB, AB, ACA. Entonces, fíjese que nosotros estamos buscando el patrón en este texto y gran parte del principio coincide, pero después tenemos una no coincidencia. Entonces, mientras nosotros estamos haciendo comparaciones, la comparación va bien, va bien, va bien, va bien,
carácter a carácter, pero después falla. Entonces, lo que nosotros hacíamos en la función de fuerza bruta es después empezar a buscar acá, en el siguiente, ya que falló. Pero ¿qué sentido tiene si el segundo carácter es una B? Obviamente ahí no está el patrón. Pero acá tenemos una coincidencia interesante. La palabra empieza A, B, A, B. Entonces, como tenemos AB acá y AB acá, entonces en vez de movernos un espacio, nos movemos dos espacios. Y nos movemos dos espacios, ¿por qué? Porque nosotros hacemos el cálculo de la función prefijo y la función prefijo nos dice que nos movamos dos espacios. ¿Cómo se calcula esta función prefijo? Dado el patrón que quiere calzar con parte del texto hasta un de largo Q, hasta Q coinciden, nosotros vamos a hacer un desplazamiento que es dado que el patrón coincida en los siguientes K elementos de ahí en adelante. Y lo que queremos hacer es que el patrón hasta el largo Q sea una super palabra del prefijo, por eso se llama función prefijo, del texto en ese desplazamiento, y queremos que el prefijo ahora pk del largo k sea también sufijo de ese desplazamiento. Se ve cualquier cosa enredada, ni yo lo entiendo así, pero veamos un ejemplo. Imagínense nosotros que tenemos el patrón A, B, A, B, A, C, A. Y nosotros queremos calcular su función prefijo. Para calcular la función prefijo, nosotros lo hacemos de la siguiente manera. La función prefijo de Q, siendo Q esto que usted ve acá, es el máximo K, tal que K debe ser más chico que Q, y a la vez PK sea super palabra de PQ. ¿Cómo es así? Bueno, para A, obviamente, es largo 0, estamos hablando en índice 1, en este caso vamos a empezar el índice 1, así que como tiene que ser estrictamente menor, bueno, no tenemos ningún otro estrictamente menor que 0. Para 2, tenemos, fíjese, tenemos BA. ¿Podría ir escribiendo acá? A ver, no, este no es para escribir. Voy a copiar el ejemplo para allá para poder ocupar la pizarra, ¿ya? Denme un segundo, voy a ir a la pizarra en este minuto. Para eso voy a dejar de compartir. Voy a copiar el ejemplo. Voy a copiar el ejemplo y lo voy a llevar a mi pizarra. Voy a copiar el ejemplo y ahora vamos a ir a la pizarra para que yo les pueda ejemplificar cómo calcularla. Ya. Copiamos acá. Lo voy a poner un poquito más grande para que se vea. Y se hace de la siguiente manera. Estoy calculando el P de 1, que obviamente es 0 porque no tengo otra opción, porque el valor, el máximo, tiene que ser menor a lo que estoy calculando. El P
de 2, para calcular el P de 2, tengo que ver que lo que yo tengo sea, en este caso, es lo que tengo, tiene que ser una subpalabra de la palabra. Entonces, yo tengo en este minuto en P de 2 es B-A-C-A. Eso es empezando la palabra en 2. Y la palabra completa que yo tengo es A-B-A-P-A-C-A. Se fija que aquí no hay relación, porque esta no está incluido en esta, porque esta empieza por A y esta empieza por B, así que 0. Sin embargo, fíjese que cuando tenemos P de 3 es A, y la palabra comienza por A. Entonces, A es una subpalabra de A, B, A, B, A, C, A. Como es subpalabra y coinciden al principio, entonces el largo de coincidencia es el valor 1. Luego, para calcular para 4, el de 4, pues ya fíjese bien. En el de 4, como el de 3 me dio 1, entonces yo puedo incluir al anterior. Así que en 4 tengo a AB. Y AB es subpalabra de A, B, A, B, A, C, A. Es un subpalabra de largo 2. Por lo tanto, el prefijo de 4 es 2. El prefijo de 5, fíjese que como anteriormente tengo ABA, porque aquí empezó en 1, es un prefijo de la palabra del patrón completo. Y este prefijo es de largo 3. Por lo tanto, el prefijo de 5 es 3. Y aquí es donde nos encontramos el problema. El prefijo de 6, en el prefijo de 6, lo que yo tengo es, ¿desde dónde estoy construyendo? Desde 1, desde acá. Así que tengo A, B, A, C. A, B, A, C. Y lo intento que sea prefijo de la palabra A, B, A, B, A, C, A. Se fija que ahora, si trato de hacer la coincidencia acá, no se mantiene la... no es un prefijo. Lo que está a mi izquierda no es prefijo de lo que está a la derecha. Por lo tanto, el valor es 0. Para 7, lo que tengo es que como el anterior era 0, no puedo partir de ahí. Reempiezo. Entonces, para 7, tengo a A. Y A, efectivamente, es prefijo de A, B, A, B, A, C, A. Y es un prefijo de largo 1. Por lo tanto, es 1. Y así se calcula la función prefijo. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Alguna duda? ¿Lo hacemos con otra palabra? Dado el patrón, que en este caso mi patrón es este que usted ve acá, se tiene que calcular la función prefijo completa, esta función que está acá. Cuando usted calcula la función prefijo, puede hacer su código. Entonces, ¿se entiende cómo calcular la función prefijo a partir de un patrón? ¿O hago otro ejemplo? Ya, me dicen que entendieron. Si entendieron, entonces voy a continuar. Continúo. Voy a ir de nuevo a la PPT porque este no me lo sé de memoria, entonces tengo que ocupar la PPT. El otro me lo sé de memoria porque yo soy experto en autómatas. Ya, entonces, una vez que usted calculó la función prefijo, lo que hace es ocupar el algoritmo Knuth-Morris-Pratt, que básicamente se trata del algoritmo Knuth-Morris-Pratt. Lo que usted hace es computar la función prefijo, luego hace un ciclo for, donde busca en el texto, y lo que hace es calcular el prefijo suponiendo partiendo en 0, que este es muy rápido, este while de acá. ¿Por qué? Porque es muy rápido. Porque dice, este while funciona mientras q sea mayor que 0, o sea, la primera vez no se ejecuta. Entonces, después, lo que usted hace es ir aumentando el valor del patrón a medida de que usted va encontrando, o sea, perdón, aumentando el valor de q a medida de que van habiendo coincidencias. Entonces, a la segunda vez, cuando es más grande, o sea, ya encontramos una primera coincidencia, nosotros tratamos de seguir encontrando coincidencias. Si en algún minuto encontramos que la coincidencia no coincide, que es lo que pasa acá, yo lo que hago es calcular la función prefijo. Y la función prefijo, cuando está calculada, lo que hago es después partir de la función prefijo, no partir de 0, que es lo mismo que pasaba en el caso cuando yo les decía, este caso, yo voy A, B, A, B, A, C, uy, aquí me equivoqué. Entonces lo que hago es que una vez que llegué acá a C y estoy mal, yo sé por el cálculo de la función prefijo que aquí ahora debo empezar en vez de 0, cuando estoy viendo esta A, empiezo en este caso sería en 3. Empiezo en 3, ahí, perdón, empiezo en 3, ¿dónde está? En 3 y luego veo si es que con 3 puedo continuar y resulta que va a tener A, B, A, y yo estaba buscando A, B, A, B. Por lo tanto, la función prefijo inmediatamente me va a decir tampoco, y después ahí recién paso al siguiente. Y todo eso se hace en orden 1, porque la función prefijo me dice inmediatamente, prueba aquí el largo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 no funciona. Entonces, como 6 no funciona, me calcula la función prefijo, me dice intente con 3. Con 3 no funciona, ya, murió. Eso es lo que hace.
Solamente cuando Q llegue al largo M, decimos efectivamente terminamos. Esto tiene un tiempo de ejecución esperado. Sale este. Ay, que salga eso. Dios mío. ¿Por qué ocurrió y ahora? Bueno, el patrón, el tiempo esperado es θ de n. Es por eso. Y para calcular la función prefijo se hace tal cual como yo les mostré y funciona este código. Fíjese que tenemos un for que es del largo, del tamaño del patrón que estamos buscando, así que sería una sumatoria de 2 hasta m. Y luego tenemos este ciclo while que lo único que nos hace es calcular el valor prefijo a medida que vayan habiendo coincidencias. Y mientras vayan haciendo coincidencias, el Q va aumentando, el K. Así que, nuevamente, el tiempo esperado de esto es instantáneo. Por lo tanto, como lo que nos importa son las comparaciones, que aquí hay una y acá hay una, es un tiempo esperado constante de la función prefijo. Entonces, esto tiene un tiempo esperado de nuevo de θ de m. Así que, yendo a nuestro ejemplo, el precálculo es serían 10 elevado a 7 partido por 10 elevado a 7. Entonces estamos hablando de un tercio de segundo. A ver, sí, 10 elevado a 7 dividido 3 por 10 elevado a 7 es como un tercio de segundo, se demora en el precálculo, y el cálculo completo son 50 minutos, dije yo, ¿cierto? 10 elevado a 11, eso es lo que había calculado de manera anterior. Así que este nos funciona mejor. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta respecto a esta nueva solución? ¿No? La próxima clase vamos a ejecutar un ejemplo con Knuth-Morris-Pratt y les voy a pasar el último, que es el algoritmo de Rabin-Karp. Y con eso terminamos con búsqueda en texto y nos pasamos al último tema que nos queda, que es introducción a la complejidad computacional, también llamado el tópico de los problemas del milenio. Así que lo que voy a hacer ahora es compartirles el Hawái para pasar la lista. Déjenme loguearme primero. Les comparto Hawái para la lista, asistencia. Entonces, es claro, el A. Ahí está el código y déjenme copiarles el enlace en el chat. Ya. Nos vemos la próxima semana. Chao, profesor, muchas Chao, gracias. chao. Chao, gracias. El profe, que esté bien. Chao, chao. Ya. No sé si Rocío o Nicolás tengan alguna duda, porque se quedaron ahora, ¿no? Voy a cerrar la clase. Gracias.